Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Esther Daniel, soy egresada de Universidad Nacional de Córdoba en 1973. Pertenezco al Comité de Cuidados Paliativos de la Asociación Médica Argentina y al Comité de Docencia e Investigación de la Red Iberoamericana de Psiconcología. En principio, darles la bienvenida y, por supuesto, agradecer la invitación. Quiero comenzar con una cita de un paciente con cáncer que dice: recuerda lo lejos que has llegado, no solo lo lejos que tienes que ir. Puede que no estés donde quieras estar, pero tampoco estás donde estabas. Gracias a la flexibilidad de quienes me han convocado, si bien el tema es el de duelo anticipado, voy a hablar de duelo anticipado en adolescentes, pero quiero hacer la salvedad que ese duelo anticipado también involucra al sí mismo, a la familia y al equipo de salud. Cuando hablamos de duelo anticipado en la familia, solo voy a decir que perder un hijo es una experiencia radical, en la que se pierde al ser amado, al pasado en común y al tiempo por venir. Es una experiencia de borde de la resistencia humana, ya que se invierte el orden natural de la vida. Tanto es así que, fíjense, no hay palabras para nombrar ese dolor. No se es huérfano, no se es viudo. ¿Qué nombre reciben aquellos que pierden a un hijo? Entonces, estamos allí, en el terreno de la intersubjetividad. La enfermedad se desarrolla dentro de una familia, en la que cada miembro del sistema debe realizar su propia adaptación y ajustar los cambios a la vida cotidiana. No siempre es factible, por supuesto, con diferente contenido temático y formas de manifestación sintomática. La impresión será siempre de desamparo y de indefensión. Ustedes imagínense que si en el caso de un adolescente sano es altamente conveniente la interacción padre-hijo, el sostén afectivo, la presencia amorosa, aún entonces dicha necesidad será muchísimo mayor en momentos de convulsión emocional. ¿Por qué? Porque hay muchas de las escenas que van a requerir tramitación psíquica. Estas son algunas nada más: el dolor, la dependencia, los tratamientos médicos, la restricción de visita, las normas y rutinas y horarios del hospital, la separación, el miedo a la muerte, la ansiedad consecuente, el pronóstico incierto. Nuestra clínica nos muestra que cuando algo nos toma de sorpresa, nos impacta, nos desmorona, nos abarca el sinsentido, el absurdo, la desazón. Nos quedamos en mute, congelados. Tampoco voy a hablar, solamente voy a enunciar el duelo anticipado en el equipo de salud. Somos con los otros, ni nos enfermamos solos, ni nos curamos solos. Entonces, también en el grupo de trabajo ocurren estos duelos. Estamos implicados y debemos estar implicados. Lo que le ocurre a mi prójimo me atañe, me toca. Y además, reconocernos como frágiles y como heridos. Reconozcamos que nuestra práctica como psicólogos no es una práctica convencional. Somos, sí, todoterreno, preparados, o deberíamos estar preparados para la alta complejidad. Los pacientes nos interpelan en nuestros propios sentidos de vida, nos conmueven y nos confrontan con la finitud. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Y cómo lo presento? ¿Como adolescencia o como adolescente? ¿Como producción de subjetividad o como constitución psíquica? ¿Como universalidad o como individualidad? Les devuelvo estas interrogaciones mías
a todos ustedes. Los adolescentes no son los de antes, los adultos tampoco somos los de antes. Y adolescente, si bien hemos estado formados con la idea de que adolescente es aquel que adolece, en realidad adolescente es el que está creciendo. Claro, la condición de crecimiento implica cierto sufrimiento. El adolescente con cáncer asume o tiene esta propia vulnerabilidad y unicidad que la va entretejiendo con las propias variables personales. Adolescente, entonces dije que es el que crece. Los patrones de la infancia caen y para entrar en el mundo adulto se pierde la condición de niño. Y en general, en lo que vemos, a partir de los 12 años se da una comprensión cognitiva de la muerte como un proceso biológico inevitable, universal e irreversible. Entonces, se va suponiendo el cese de las funciones corporales. Recordemos que a cierta edad, como en la adolescencia, uno se siente seguro, dueño de una supuesta larga vida venidera. Se sabe que uno morirá, pero no ahora, no aún, no todavía. Cuando una nueva dramática aparece, como el cáncer, le dificulta o le impide a este adolescente que estamos imaginando aventurar un futuro promisorio. El mundo se ve distinto. El impacto psicológico del cáncer es más devastador a esta edad, porque se encuentran afectadas el desarrollo de la imagen, de la autoestima adecuada, de la socialización, de la sexualidad, de la independencia y de la autonomía necesarias para la construcción de la identidad. Todo eso se complica ahora. Entonces, el cáncer lo obliga a este adolescente a diseñar un mundo diferente, no solo al soñado, sino al que ha vivido hasta ese momento. Por eso estamos hablando de duelo. Es momento de restaurar, de reparar desgarros en cada fase de la enfermedad, que va desde el prediagnóstico, desde la incertidumbre, pasando al diagnóstico, pasando a los tratamientos, a la vuelta a casa o, en el caso que nos ocupa, al avance de la enfermedad. Entonces, al duelo por el cuerpo, por la identidad, por los padres infantiles, se le suma el apremio de aprender a vivir con la enfermedad, o a madurar más rápido, o a asumir el costo de vivir con cáncer o a pesar de vivir con cáncer. Otra imagen de sí, otra relación con los padres, con sus pares, otras preocupaciones, otra autonomía, otras incertidumbres. Claro, sabemos que el modo como el adolescente percibe su enfermedad variará lo que esta filmina, entre otras cosas, está mencionando, de sus recursos, del diagnóstico, de su experiencia, de sus vivencias personales, hasta de su espiritualidad y de datos socioculturales. Recordemos que no hay necesariamente una equivalencia entre la vivencia de enfermedad y la gravedad objetiva de esta. El tiempo cronológico no es equivalente al tiempo subjetivo. El cuerpo es valioso. La pérdida de salud, o bien frente a una herida, o frente al deterioro, o cuando dejamos de sentir quienes somos, es una vivencia dolorosa, fuerte, impactante, intensa. Nos sentimos en falta, en estado de pérdida, lo cual demanda un trabajo de duelo. El duelo no es un conflicto a resolver. El duelo es una instancia, no es psicopatología por sí mismo. Es un momento que habrá
que atravesar. Podría ocurrir que en algunos casos la enfermedad no responde a los protocolos de tratamiento especialmente planteados para eso, o a los tratamientos de rescate posteriormente intentados, o la enfermedad vuelve a aparecer, o bien en ocasiones no se logra controlar. Entonces avanza y se inicia esta cuestión desesperanzadora y se llega a sentir estas frustraciones curativas. Probablemente no podremos encontrar una persona con dolor sin sufrimiento, pero podemos fácilmente encontrar sufrimiento en quien no presenta dolor. Por eso precisaba Freud que desde 3 lados nos amenaza el sufrimiento, desde la naturaleza, desde el cuerpo y desde los vínculos interpersonales. Etimológicamente, la palabra duelo admite 2 variantes, batalla y dolor, y el proceso de duelo evidencia precisamente el dolor de esa batalla. Duelar implica siempre, de alguna forma, una muerte personal. Nos morimos un poco, incluso con cada amor perdido y con la caída de nuestras ilusiones. La tristeza, el dolor, son sentires naturales que, insisto, no comportan un proceso patológico, sino que está sujeto a la interpretación de cada uno a estas vivencias. Entonces, he aquí lo que quiero compartir con ustedes. El duelo se emparenta con la vida. Quien hace, creo yo, un duelo anticipatorio, un duelo anticipado, y está haciendo lo que puede. Y el adolescente que vengo a imaginar aquí con ustedes recurre a este mecanismo de alguna manera y paga un precio para seguir escribiendo su historia. El duelo es caminar de la herida a la cicatriz y es una costura que nos recuerda la ruptura sufrida. Y lo hace para mantener esta integridad biopsíquica. Entonces, el duelo anticipatorio, quiero decir que también se puede mencionar como duelo imaginado y comparte con los otros duelos la característica fundamental de ser una respuesta emocional frente a una pérdida, que en este caso tiene la característica de ser la propia y además no está aconteciendo en la realidad presente, sino en un futuro virtual. Se huye de la realidad presente, se imagina un desenlace, se anticipa una pérdida, porque no se puede elaborar de otra manera y que se caracteriza por sentimientos de rabia, de injusticia, de culpa, de irremediabilidad y hasta de hostilidad contra el mundo. Supone sufrir una pérdida inevitable que aún no ha sucedido. Yo me pregunto, ¿pero realmente no ha sucedido con lo que venimos a presentar? Entonces, esta preocupación es una herramienta necesaria para prepararnos ante acontecimientos previsibles, una forma de atenuar un poco el impacto. Pero, ¿y es realmente útil comenzar a sufrir antes de tiempo? De cal y de arena, decimos, ¿no? Tiene ventajas y tiene desventajas. El duelo anticipado puede ayudar a reconocer la realidad de la pérdida en forma gradual, resolver temas pendientes, dar valor al presente, descubrir lo esencial, prepararse para la pérdida, expresar emociones, sin llegar a desarrollos psicopatológicos. Pero recordemos, ese
esa persona, ese sujeto, está vivo hasta el último suspiro y es protagonista de su vida hasta ese momento. Por eso decía, ¿no?, que duelo anticipado no es un estado, implica una tarea. Implica una tarea y nos plantea la experiencia del morir y del acompañar a morir, pero como un proceso. La muerte es un instante, pero el morir supone un tiempo en el que es posible actuar y en el que cada uno elige su actitud frente a una adversidad que no puede cambiar. Y cuando hay un proceso, hay necesidad de acompañamiento y se hace imprescindible la formación, porque es un imperativo ético, la formación y aprender cómo hacerlo. Es imposible evitar el dolor, pero ¿qué hacemos? ¿Qué respuesta podemos ofrecer nosotros como equipo de salud ante un fenómeno que es multidimensional? Entonces, creo yo, y esta es la propuesta, que deberíamos trabajar en un cambio de modelo que aborde la enfermedad desde un planteamiento integral, holístico y de integración de diferentes niveles asistenciales, de bucear en nuestra propia idea de sufrimiento, en nuestra propia búsqueda de sentidos, de propias tradiciones filosóficas, hasta nuestra vivencia de lo desconocido y hasta de lo sagrado, porque nuestra práctica es una práctica antropológica. Sin producción de mitos o creencias disfuncionales y sin incrementar más formas de fractura de estos lazos sociales, restituyendo la palabra. La palabra acompañada de la presencia, no solamente la palabra, ofrecer el sostén, el acompañamiento y la presencia con una actitud abierta, sensible y empática. Y también buscar escenarios alternativos frente a la angustia y a la zozobra, para lo cual tendremos que rescatar nuestra característica creadora. Y si no la tenemos, bueno, tendremos que buscarla. Y si es, como decía Winnicott, el paciente o el sujeto que está sufriendo, quien no puede encontrar esta beta, facilitarle ese camino. Entonces, apalabrar y acompañar. No hay una sola forma para todos homogénea, ni tampoco hay un solo formato para siempre. Existe la contingencia, existe la reinvención. La andadura es personal, la andadura es intransferible, lejos de certidumbres. Bueno, esta pandemia también nos vino a mostrar esto, lejos de garantías. Lo que debemos tener construido para poder caminar este camino es la confianza, es el vínculo y permitir entonces la palabra, el afecto y también el silencio. Necesitamos otras voces, otros espejos y nuevas herramientas para tramitar estas nuevas realidades. No hay una sola manera. Tampoco vamos a permanecer ni nosotros como equipo de salud, ni el otro de igual o idéntica manera, ni haremos cada uno de nosotros idéntica transformación. Por eso habrá tantas psicooncologías o tantos momentos como paciente y terapeuta imprima sello. Para terminar, quiero rescatar esta cita de un escritor argentino que decía que el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Lo que me falta entonces es agradecer vuestra escucha con esta imagen de que a veces las piedras en el camino no son obstáculos, a veces son exactamente el camino.
Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición.